Bueno, buenas noches. Para empezar esta charla me gustaría haceros una pequeña pregunta. ¿Qué estáis viendo en esta imagen? Analizadlo bien. ¿Y si os digo que lo que estáis viendo puede que no sea lo que verdaderamente es? La primera vez que me planteé si la realidad que me rodeaba era cierta o no, me quedé un poco abrumada. Siempre he pensado que el ser humano ha ido perdiendo el instinto de cuestionarse las cosas. Y la verdad es que vivimos en una sociedad que ha decidido y ha admitido avanzar sumergida en las prisas, el estrés o la obediencia sin criterio. ¿Cuántas personas de esta sala se han sentado, digamos, frente a una flor y se han preguntado, ¿es una flor porque yo, como ser humano, considero que es una flor? ¿O es una flor porque la cualidad de serlo le es inherente? El tema no está demasiado claro, a mi parecer. Es el mismo caso que cuando observo un reloj y veo las agujas pasar rítmicamente, sin fecha de expiración, marcando el compás de nuestros pasos, el rugido de los motores, el claxon de los coches, y miro a mi alrededor, y a la misma vez que me voy sintiendo cada vez más y más pequeña, me doy cuenta de que el ser humano ha cometido demasiados errores y no ha sabido enfocar su realidad. De hecho, vivimos dentro de una mera inventiva. Esta pantalla, esos asientos, el papel, la maquinaria, el trabajo o las obligaciones. Todo es fruto del mero hecho no de existir, sino de ser conscientes de nuestra existencia. Hay un momento clave en la historia de la raza humana, un momento que nos separó del camino de las bestias, para que utilizando los recursos que el mundo nos proporcionaba y los que nuestra incipiente inteligencia en desarrollo nos brindaba, nos forjáramos poco a poco el nuestro. Ese momento es el que nos hizo hombres y mujeres. Una especie de chasquido que encendió una mente con 1.000.000 de posibilidades e hizo ver a aquel homínido que era, que había algo más allá de sus instintos, que sentía una necesidad diferente, que sentía la necesidad de avanzar. Y ese primer homínido, en aquel momento, miró por primera vez a su alrededor como un bebé cuando ve los primeros rayos de luz. Y de esa primera imagen que obtuvo de la realidad, en base a sus posibilidades, en base a sus sentidos, se sintió alguien, se sintió persona, se sintió diferente al resto de seres que solo buscan satisfacer lo que su naturaleza les demanda. Y en ese preciso momento, el hombre empezó a crear lo que hoy nos rodea, a crear de la nada nuestra forma de vida, la base de nuestra felicidad, diréis, pero también la base de las muertes, de la pobreza, del anhelo del poder, de lo que hoy llamamos mundo. Bueno, nuestro mundo, decimos egoístamente. Un mundo que nos conduce al llanto por el fracaso, a la necesidad de dinero para vivir una vida que consideramos digna. Un mundo que llamamos mundo refiriéndonos a esa gran porción terrestre que un día empezamos a edificar para luego establecer un gobierno déspota para el resto de seres vivos. En aquel momento de la historia se nos abrió un gran camino y lo único que hemos estado haciendo ha sido ir estrechándolo poco a poco hasta llegar a un punto en el cual no hay posibilidad de escapar. Nos estamos ahogando en nuestra propia inventiva. Me pregunto tal vez si ese primer momento en el cual el ser humano concibió por primera vez la idea de existir, si las condiciones hubiesen sido diferentes, si nuestra capacidad sensorial o nuestra dotación cromosómica hubiese sido superior o inferior, me pregunto cómo seríamos ahora, si continuaríamos llamando sociedad a la sociedad o flor a la flor, si no habríamos perdido la admiración por la vida, no por la nuestra, no por la que consideramos o tachamos vida, una vida superior, una vida libre. Siglos y siglos, dando forma a un gran proyecto, el proyecto de la humanidad, sin pensar en que tal vez lo único que hemos estado haciendo es forjarnos una especie de prisión, una estructura de cánones y obligaciones morales, donde no venimos condicionados por las diferentes decisiones que podamos tomar, que son infinitas, sino por la condición de ser humanos. Vivimos bajo la esclavitud de la autoconsciencia, de ser conscientes, de tener una existencia y de que nada más ser
ni tan solo en nuestras primeras etapas de desarrollo, nos permiten tener una visión diferente a la normal, a la general, a la que los que se consideran libres tienen. Recuerdo la primera clase de filosofía, de ética, mejor dicho, en cuarto de la ESO, en mi instituto. La primera pregunta que nos planteó la profesora fue: chicos, ¿somos libres? Y la verdad es que no me fue nada fácil responder a aquella pregunta. Primero, tenía que saber lo que entendía la gente con ser libre. Yo soy libre de decidir cada mañana si me levanto o me quedo durmiendo en mi cama. Yo soy libre de viajar a París o de viajar a Viena. Yo soy libre de elegir y de valorar la conveniencia de mis actos. Desde ese punto de vista, todos y cada uno de los ciudadanos de este mundo somos libres, ¿no? El problema vino cuando me di cuenta de que no estaba realizando el razonamiento adecuado. ¿Por qué? Es la primera pregunta que me hice. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuándo he decidido yo vivir aquí? ¿Cuándo decidí estudiar? O mucho mejor, ¿por qué tengo que hacer lo que se supone que debo hacer? Porque es lo que todo el mundo hace. Nace un pequeño bebé y lo primero que hacemos es meterle dentro de un sistema educativo que aniquila la creatividad y la capacidad de decisión de su propia libertad. Y claro, llegamos a un momento en el cual es muy difícil escapar, porque las circunstancias en las cuales nos rodeamos son prácticamente imposibles, ¿no? Nacemos en un mundo fijo, estable, permanente. ¿Quién se atreve a cambiarlo? ¿Cuántas personas han sabido o saben enfocar la vida de un punto de vista completamente distinto? No hablo de decir, bueno, no quiero formar parte de esta sociedad, así que voy a hacerme la maleta y me voy a ir a vivir al campo, lejos de la civilización. No. Hablo de algo mucho más profundo. Nadie puede cambiar lo que la historia nos ha hecho ser. Nadie puede cambiar nuestro pasado, lo que hoy somos. Y llega un momento en el que me pregunto, entonces, Alicia, ¿podemos ser diferentes? ¿Podemos ser mejores? Me negaba a vivir obedeciendo porque sí. Necesitaba encontrar una manera de huir de aquello que iguala a las personas y buscar lo que nos hace especiales. Una salida dentro de esta alegoría materializada. Y en ese momento me dije, empecé a ser yo cuando nací. Cuando mi mente era, en cierta manera, como la mente de aquel primer homínido, cuando fui inconscientemente consciente de existir. En ese momento mi mente era una cajita vacía, una especie de vaso, imaginaos, de agua transparente, pura, cristalina. Tenía una mente con la misma cantidad de neuronas que estrellas hay en la Vía Láctea. Un 100% de cerebro dispuesto tal vez a abrirme la posibilidad de concebir una forma completamente distinta de ver mi realidad. Pero no fue así. Ese vasito de agua se fue ennegreciendo, se fue ensuciando, cada vez más y más motas de polvo, cada vez más sentimientos, emociones y concepciones de una vida, tal vez errónea. El sistema educativo español, el sistema educativo en general mundial, se centra más en el enseñar que no el fomentar la investigación, la experimentación o el crearse cada uno su juicio propio. Creo que no somos suficientemente conscientes de la importancia que tiene un buen desarrollo en las primeras etapas de nuestra vida. Porque eso se observa claramente, cómo vemos a miles y miles de niños que entran en una guardería, en un centro de educación infantil, que lo hacen buenamente todos los adultos, pero nos acaban haciendo involuntariamente ser lo que somos. Para que entiendan un poco más mi postura, querría contarles 2 anécdotas de cuando era más pequeña. Bien, a los 5 o 6 años me regalaron una colección de libros. Estaba titulada 1000 preguntas y sus 1000 respuestas. Y eran temas sobre ciencia, sobre geología, sobre el universo, sobre el cuerpo humano. Y recuerdo que yo empezaba a leer las respuestas a las preguntas que me parecían más interesantes, ¿no? Y cuando veía una que era muy, muy, muy especial, corría a mi mamá y le decía, mamá,
¿esto es verdad? A lo que mi madre me respondía, claro, cariño, lo pone en ese libro, ¿no? En ese momento me quedaba mirándola con carita de circunstancia. Nunca me he creído nada, ni lo que estudio, ni lo que me cuentan. Siempre he considerado que no existen verdades irrefutables, porque son todo consideraciones de una capacidad intelectual humana que es limitada. Y esa es la base de la ciencia, ¿no? La ciencia avanza gracias a que surgen nuevos presupuestos que se consideran verdaderos y sustituyen a los presupuestos anteriores, hasta ahora verdaderos, que pasan a ser falsos. Me envolvía de hipótesis, de tesis, el mundo de la ciencia siempre me ha interesado muchísimo. Y en ese momento me dije, ¿cómo puede ser que esos científicos en un mundo sin calculadoras, sin ordenadores, llegaran a ese tipo de conclusiones? Pues yo quería tener mi hipótesis también, mi tesis. Y fui a mi escritorio, cogí un folio, cogí un lápiz y escribí hipótesis sobre mi universo. No sabía absolutamente nada de física, absolutamente nada de matemáticas, aparte de sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero había tenido una idea. Así que escribí que vivíamos en una galaxia que la llamábamos la Vía Láctea. Que la Vía Láctea estaba situada dentro de un agujero negro. ¿Por qué? Porque los cuerpos celestes que nos rodeaban eran redondos. Y la única manera de que fueran redondos es porque estábamos dentro de algo que giraba muy deprisa. Y al estar situados dentro de un agujero negro, jugábamos con una dimensión diferente. Y al ser una dimensión diferente, las matemáticas y la física, a lo mejor, estaban hechas bajo unos presupuestos que no eran los correctos. Y con 9 años desestabilicé los pilares de la ciencia contemporánea. Claro, en ese momento no era consciente de lo que esas líneas suponían. De hecho, me bajé del escritorio, dejé el lápiz encima de la mesa y me fui a jugar. Y creo que incluso muchos adultos ni siquiera son conscientes de lo que esto supone. La importancia no viene de que sea verdadero o erróneo lo que estaba diciendo, ni siquiera de que sea más o menos complejo. La verdadera importancia yace de que se trata del fruto de la imaginación de una niña. La imaginación es un ser sin vergüenza, sin tapujos en la lengua, que dice nada más y nada menos que lo que está de acuerdo con su lógica, lo que se le viene a la boca, ¿no? En ese momento, esa imaginación, esa mente extrovertida, activa, deja de ser libre poco a poco, se va acomodando en la cárcel de lo canónico y deja de avanzar. Nacemos con una mente abierta a 1.000.000 de posibilidades y nos la acaban convirtiendo en una caja de compartimentos. En el primero colocan 1000 fechas, en el segundo 1000 números, en el tercero 1000 datos, completamente ilógicos, inconexos, en un sistema educacional que, para mi gusto, más que humanizar, maquiniza, desalma. Por todo ello, el ser humano deja de ser libre. Tal vez el error estuvo en aquel primer momento en el que concebimos esa idea de existir y tal vez nuestra realidad la pudiésemos haber considerado de otra manera diferente, quién sabe. Tal vez el error esté en que ni siquiera dejamos que las incipientes inteligencias no desarrollen ya su creatividad y su imaginación, sino de una forma libre cómo ven su realidad y su mundo. Porque seremos capaces de fabricar máquinas que nos lleven a la luna, capaces de fabricar máquinas que trabajen con el rendimiento de 100 hombres o mujeres. Nos hemos convertido en una fábrica de mentes ya focalizadas en X puntos de la vida. Y el mundo ha pasado a ser un vertedero de residuos del avance humano y de humanos desechados por el avance. Una esclavitud inherente, nuestra forma de vivir. Todos somos partícipes de lo que un día inventamos y de lo que no somos ni nos dejan ser, muchas veces, críticos. Yo también formo parte de este mundo, de una sociedad de futuros jerarquizados y de modelos de conducta. Yo también soy esclava, pero no de nadie ni por nadie. Yo
Soy esclava de mí. Muchísimas gracias.